por si Muy acaso. buenos días con todos. Bienvenidos a este webinar que le hemos titulado Importancia de las COPAC en la reactivación de la agricultura familiar. En nombre de la Central de Cooperativas de Ahorro y Crédito CIE Rural, la primera central de cooperativas de ahorro y crédito del Perú, para nosotros es un honor saludarlos y tenerlos presentes a cada uno de ustedes. Y por este Día Internacional de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, enviarles un fuerte abrazo a cada uno. Y bueno, pues, y las bendiciones de Dios para que siempre los ilumine y los tenga presentes en la contribución, por una parte, al desarrollo y a la reactivación de la agricultura familiar. No aparece arriba. Y también a la reactivación y el desarrollo de las pequeñas y microempresas de este país. Dos sectores, como ustedes saben perfectamente, son los sectores más golpeados del país, o sea, los más afectados por esta pandemia, que en realidad una pandemia sin precedentes, de la cual lamentamos mucho y estamos muy dolidos por la pérdida de muchas vidas humanas. Y también por la pérdida de muchos empleos y la situación difícil que viven nuestros hermanos en estos momentos. Y lógicamente en estos momentos es cuando realmente las cooperativas de ahorro y crédito tienen un rol preponderante y creo que será histórico. Dicen que después de las grandes crisis, de las grandes catástrofes, pues lógicamente el cooperativismo, que es una apuesta solidaria, una apuesta de cooperación y de ayuda mutua, pues esa fuerza que es la esencia del cooperativismo sabrá ponerse a la altura y sacará a este país nuevamente a los lugares donde estábamos antes de esta pandemia. También esta pandemia, si algo nos ha servido, es que nos ha desnudado realmente qué somos como país. Yo creo que estuvimos muy engañados, que realmente éramos país que crecíamos, era un ejemplo de la economía, cuando realmente éramos un ejemplo de desigualdad, éramos un ejemplo de que realmente la gran parte de nuestros hermanos vivían de las actividades informales. Y creo que es una tarea que el cooperativismo tiene que ponerse en mente y decir, bueno, pues basta de más desigualdades. Yo creo que el mundo cooperativo tiene que ser un mundo de muchas oportunidades, de mucha prosperidad para la gente, porque así nacieron las cooperativas y así es en la historia que tiene que existir. Los ejemplos bastan en el mundo, hay ejemplos donde realmente el cooperativismo, a pesar de todas las crisis que han afectado al mundo, pues lógicamente ha sido las economías más sólidas. Yo creo que esto no será una excepción para nosotros, los peruanos, de todo el mundo, que el cooperativismo tiene que mostrar su esencia más humana, su esencia de su misión y su esencia de ser, pues puede para sacar adelante a la agricultura familiar, de la cual todos nos debemos. Todos sabemos que el 70% de los alimentos que se producen en este país, perdón, que se consumen en este país, se producen por la agricultura familiar. Esos hermanos del campo que hoy día que estamos reunidos, pero ellos siguen trabajando para darnos de comer, para darnos alimentos que todos los días consumimos en nuestra mesa. En honor a ellos, dando la importancia a ellos, hemos querido titular a este evento la importancia de las cooperativas en la reactivación de la agricultura familiar. Como repito, es un sector muy importante para la seguridad alimentaria de este país y además también son fuentes importantes de empleo. Yo creo que es una situación, aunque ha sido muchos años olvidado, muchos años marginado por todos los presidentes y los gobiernos que han pasado, pues poco a poco creo que la única
digamos, alternativa viable que le toca a la agricultura familiar es el cooperativismo. Yo creo que tenemos que practicar y tenemos que predicar más el cooperativismo en el campo. Cuando hacíamos una revisión un poco con los que estuvimos trabajando en el FAEGRO, pues entendimos que el sistema financiero más o menos pues atiende casi entre al 10 al 15% de la agricultura familiar. Todo lo demás, nuestros hermanos tienen diferentes alternativas de financiamiento que son carísimos y parte de ese costo carísimo la cual pagan, pues lógicamente no les permite salir adelante. Inclusive ahora que estamos esperando el FAEAGRO, pues lógicamente lo que se estima es que llegaremos más o menos al 5 al 10% en el mejor de los casos de estos hermanos del campo, de los pequeños productores de la agricultura familiar. O sea, en esencia el Estado hará un apoyo marginal de lo que realmente necesitamos para reactivar y desarrollar la agricultura familiar. Igual nuestros hermanos, los pequeños y microempresarios, también están en la misma situación difícil y de todos los sectores. Bueno, la central Ciudad Rural, la central de ustedes, pues lógicamente no es ajena a esta, pues trabaja intensamente para poder primero integrar, luego fortalecer y desarrollar las cooperativas. Es nuestro trabajo, es nuestra esencia de ser y vamos a trabajar mucho con ustedes para poder hacer realidad que es un sistema cooperativo muy eficiente, con alto impacto en la reactivación y el desarrollo de la agricultura familiar en micro y pequeñas empresas. Quiero en esta oportunidad también agradecer a 4 profesionales muy destacados, cada uno en su rubro, pues que van a ser los ponentes de este webinar importante en el Día Internacional de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. En primer lugar, me refiero al señor Luis Vargas. El señor Luis Vargas es un economista de profesión con 25 años dedicado al sector del desarrollo y la cooperación internacional. Con experiencia en trabajos orientados a la gestión de organizaciones, a las redes de organizaciones de desarrollo, a la cooperación internacional, a los diseños de planes y programas de desarrollo, a la dirección y desarrollo de recursos humanos, al diseño y desarrollo de estrategia de incidencia y conducción de estratégicas de ayuda humanitaria, al trabajo en equipos, redes de colaboración y sobre todo hoy trabaja en una institución muy importante como representante del Perú de SOSFAN de Bélgica, una organización ejemplar que hace un trabajo excepcional ayudando a que la agricultura pues lógicamente se vaya fortaleciendo y desarrollando en este país. El SOSFAN es una organización que apoya mucho a Ciudad Rural, realmente dio origen a Ciudad Rural, pues lógicamente a la cual estamos muy agradecidos del trabajo que ellos hacen. También tenemos otras fuentes cooperantes como la EGRB, la Confederación Alemana de Cooperativas, de la cual trabaja también con nosotros mucho en lo que es los trabajos de fortalecimiento y desarrollo de cooperativas, dotando de herramientas de gestión. Es una fuente cooperante de la cual también estamos muy agradecidos por el trabajo que hacen con nosotros. También es oportuno agradecer a BRS, una institución que coopera con nosotros también, es una cooperación belga que trabaja con nosotros también en el fortalecimiento de la central. Bueno, también tenemos otro ponente que es importante en este evento, que es el señor Cleber Rojas. Él es el gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino, una entidad ejemplar en la inclusión y el desarrollo de
las actividades de la agricultura familiar en el norte, en el norte del país, y también trabaja en la región de San Martín, Cajamarca y Piura, su sede en la cual trabajan ellos. Una institución que ha dado muchos buenos resultados realmente ejemplares en lo que es trabajar con organizaciones de productores, en la agricultura familiar. Tiene resultados muy importantes que hoy va a compartir con ustedes, sobre todo la parte de cómo se trabaja en comunidades nativas, en organizaciones, en la agricultura familiar. Después tenemos otro ponente importante, que es el señor Marco Solís. Él tiene muchos años de experiencia, que está trabajando en el mundo cooperativo. Pues hoy es el gerente general de la cooperativa Wiñay Macusani, una cooperativa socia de Rural que trabaja en el departamento de Puno. Ellos trabajan en la zona alta de Puno, ¿no? Su sede central está en el distrito de Macusani, a 4.313 metros sobre el nivel de mar. Un ejemplo de cómo en las alturas también, con mucho frío, pero con mucho amor, se puede hacer cooperativismo. Él nos va a contar una experiencia también de cómo convertir oportunidades de ligar el campo con la ciudad y sobre todo las finanzas verdes en la agricultura familiar. Después tenemos a un Víctor Chati Pérez, el conocido cooperativista de más de 20 años en el mundo cooperativo. Él es gerente general de la cooperativa Los Andes, Cotarusia y Maraes de Apurímac. Él fue fundador de esta cooperativa, con él se inició y hoy día es un brillante cooperativista, un ejemplar profesional que va promoviendo el mundo cooperativo en toda la región de Apurímac, y tiene hoy no solamente en Apurímac, y está en el Cusco, está en Ayacucho, también está en la Sierra Central. Entonces, ha hecho crecer ejemplarmente una cooperativa con mucha identidad cooperativa. Él nos va a comentar cómo se trabaja con las comunidades campesinas y con la agricultura familiar en las zonas de Sierra del Perú. Esos son nuestros ponentes que vamos a tener. A cada uno de ellos, muchas gracias por participar en este importante evento. Y bueno, vamos a empezar con la primera ponencia. Le vamos a dar la bienvenida al señor Luis Vargas. Adelante, Luis. Muchas gracias. Luis, ¿nos escuchas? Luis. Ahora sí. No sé por qué, pero el micrófono estaba bloqueado. ¿Se me escucha ahora sí? Sí, te escuchamos. Sí, adelante. Gracias. No sé por qué estaba bloqueado y insistía, pero bueno, muchas gracias a Ciudad Rural por la invitación. Quiero también saludar a los participantes, en especial a las cooperativas de ahorro y crédito. Estamos celebrando un día muy importante. Además, también a las mujeres rurales, porque hoy es también el Día Internacional de la Mujer Rural. Un saludo, por lo tanto, también a sus socias y a las personas que están comprometidas con esta causa de la agricultura familiar en las zonas rurales del país. Voy a hacer una pequeña presentación, aprovechando que estoy identificando los colegas que conozco, gracias a Dios, que van a continuar luego con sus presentaciones. No sé si se logra ver en la pantalla una presentación. Sí se ve, sí se ve. Listo. Entonces, aprovechando que las personas que van a continuar están desde su entrada, es desde el sector de las microfinanzas rurales, desde las cooperativas de ahorro y crédito, y el título es Importancia de las COPACs en la reactivación de la agricultura familiar. Me parece tal vez oportuno, viendo también la audiencia que está presente el día de hoy,
tratar de ver qué estamos entendiendo por la agricultura familiar. Así que un peso relativamente importante de lo que voy a comentar está relacionado a ponernos de acuerdo para poder tener más o menos una cierta lógica sobre qué estamos entendiendo por agricultura familiar y cómo está esta particularmente en Perú. Obviamente, lo que voy a presentar es una mirada que tenemos desde la cooperación internacional privada, ¿no?, en el país. Bueno, esta es la agricultura familiar, es una definición que ha sido construida sobre la base de un trabajo de muchísimos años desde la sociedad civil a nivel internacional y que la FAO terminó abrazándola y acuñándola y fue lanzada de manera oficial en el Año Internacional de la Agricultura Familiar que, como ustedes se acuerdan, se celebró en el año 2014. Entonces, ¿a qué nos referimos con la agricultura familiar? No solo aquí, en todas partes, en todo el planeta. Bueno, son aquellas actividades, ¿no?, agrícolas, bueno, y no solo agrícolas, vamos a ver, de base familiar, ¿no? Es una forma de organizar la producción, no solo agrícola, sino forestal, pesquera, ganadera, acuícola. Entonces, cuando hablamos de agricultura familiar, no es en sentido estricto solo agricultura, ganadería, no, abarca todas estas actividades. Otra característica es que estas actividades son administradas principalmente por una familia, predomina la mano de obra familiar, y esa unidad agropecuaria familiar, en otros países le llaman granjas, etcétera, están relacionadas entre sí. Familia y su unidad agropecuaria están interconectadas. No solo son una mercancía, ¿no?, evolucionan de manera conjunta y combinan diferentes funciones, no solo económicas, sino también sociales, ambientales, culturales, ¿no? Esa es una característica de la agricultura familiar. Otra que no he colocado acá, pero cuando se habla de agricultura familiar, por ejemplo, en el caso del Perú, estamos hablando de familias que están poniendo en funcionamiento su trabajo hasta en 10 hectáreas, ¿ya? Ese es un poco también el concepto que se ha podido determinar para caracterizar qué cosa estamos entendiendo por agricultura familiar y ahora entro un poquito a, como ustedes están viendo al frente, ¿no?, a plantear algunas caracterizaciones. Entonces, en el Perú, 2.200.000, porque esta es información del último Cenagro, Censo Nacional Agropecuario en el Perú, que se realizó, miren ustedes, hace 8 años, ¿eh? Y ese Cenagro del año 2012 se realizó incluso después de 18 años, para que ustedes vean la importancia que tiene este tema para un país como Perú, que curiosamente es uno de esos centros de invención de la agricultura, a nivel mundial. Entonces, siendo un país milenariamente, ¿no?, que tiene un gran aporte hacia el mundo sobre la agricultura, ¿no?, tal vez no ha tenido la misma importancia y sabemos por qué, ¿no? Entonces, este último censo que tenemos nos arroja esa información. Lo interesante aquí es ver que el 99% de los productores son de la agricultura familiar, con las características que he mencionado antes. Es decir, de cada 100 productores, 99 son esos productores que he mencionado anteriormente. Solo uno es un productor de la agricultura no familiar. Por lo tanto, que está explotando de manera intensiva más de 10 hectáreas. Ya no corresponde a agricultura familiar. Las unidades agropecuarias en todo el país, el 98% es de esta agricultura familiar. Se dice que 2/3 o el 70%, ¿no?, de los alimentos que consumimos en el Perú proviene de esta agricultura familiar. Ahora, eso puede estar cambiando, no sabemos cuánto, en los últimos años, ¿no?, porque es evidente el incremento de las importaciones de alimentos que provienen de otros países. ¿Aló? ¿Aló, aló? Sí, se escucha. Adelante. Se escuchaba unos ecos. Sí, Muy sí. bien. Otra característica, sobre todo la que he subrayado con amarillo, ya ustedes lo ven, ¿no? Miren, de cada 100 productores de la agricultura familiar, dijeron en ese censo en el año 2012 que 22 accedieron a algún tipo de crédito agropecuario en el país. Ahora, de toda esta agricultura familiar, de estos 2.200.000, no lo he puesto acá, pero es importante también tomarlo en cuenta un día como hoy en particular, el 30% son mujeres. Cuando hablamos de 2 millones, casi 200.000 agricultores familiares, estamos hablando de casi 9 millones de peruanos, ¿eh?
que están involucrados directamente con estas actividades de la agricultura familiar y que tienen ese aporte para la generación de empleo, la preservación de la agrobiodiversidad en el país, etcétera, 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 ¿no? Y este tipo de agricultura en un país tan diverso, ¿sí? Esto es el aporte, por ejemplo, a nivel económico, tanto en el empleo, el valor de producción agrícola, pecuaria, ¿no? ¿Por qué se dice eso? Yo no sé si ustedes un poquito lograron alguna vez revisar algo que nos llamó la atención, es los productos agrarios no tienen los mismos aportes o valor nutritivo por igual. Cuando hablamos, por ejemplo, de papas, Perú tiene más de 3.000 variedades de papas, ¿no? Las papas no tienen el mismo valor nutricional. Por ejemplo, nos pusimos a revisar que una papa denominada Yukon dorada, que se desarrolló en Canadá y que se produce mucho y que también ya Estados Unidos la consume hace muchos años y buena parte de Europa, en un ranking del valor nutricional, esta papa aporta en una escala establecida internacionalmente 5.4. 5.4. La papa blanca tradicional solo aporta en términos de valor nutricional 1. Pero ustedes saben cuánto aporta la papa rosada, 58. Y ustedes saben cuánto aporta la papa nativa morada, esa que en el Cusco le llamamos culi, 171. Entonces también esa producción que proviene de la agricultura en un país megadiverso también tiene una importante contribución para hacer frente a la desnutrición y a la anemia. Entonces, estamos hablando que la agricultura familiar tiene importantes aportes, no solo a nivel económico, sino también a nivel social, también ambiental, etcétera, ¿no? Esta agricultura familiar, como se ve en la lámina, evidentemente también es un espacio donde se desarrollan y se generan una serie de saberes, conocimientos y que pasan de mano en mano, de generación en generación, y que esa tecnología a veces es poco valorada o rescatada. Esta agricultura familiar también ha dado parte a un número, ¿no?, de sucesos, de eventos, de fiestas, de bailes, de costumbres, ¿no?, que enriquecen ese ya hermoso y generoso patrimonio cultural que tenemos en este país. Y que por lo tanto se suma a esa construcción de una identidad con toda esa diversidad y riqueza que tenemos. Entonces la agricultura familiar desde el mundo rural, andino, amazónico, no es visto solo como una actividad económica, no solo es visto como una mercancía, sino que impregna, influye en toda la cosmovisión y en la vida cotidiana de las personas, de las familias, de las comunidades, ¿no?, y de sus organizaciones. Y obviamente tienen una mirada particular hacia sus territorios, ¿no?, que también configuran ciertas posibilidades, pero también ciertas barreras. Pero esta agricultura familiar, como podríamos rápidamente entender, no es homogénea. No estamos hablando de una agricultura familiar homogénea, ¿no? Es una agricultura familiar que a nivel internacional y también con estudios que se han realizado en el Perú, tienen esta caracterización y creo que ya en algún momento CIDE Rural también lo ha compartido, ya forma parte del análisis que tiene también CIDE Rural. Estamos hablando, miren, todavía a grosso modo de 3 tipos de agricultura familiar. Está con color rojo justamente a propósito, porque es esa agricultura familiar de subsistencia. Subsistencia. Y esas son las características que ustedes ven en la segunda columna. Son unidades agropecuarias con menos de 2 hectáreas. Allí está el grueso de la agricultura familiar. Casi 1.900.000 de estos 2.200.000 forman parte de esta estratificación, de esta tipología de la agricultura familiar, que es la agricultura familiar, como dice su nombre, de subsistencia, que apenas les da para sobrevivir. Y miren ustedes en comparación la presencia de esta agricultura familiar intermedia y consolidada, y el peso relativo que tiene. Es decir,
casi un 90% de esta agricultura familiar en Perú está en una condición de pobreza, de exclusión, con muchas barreras, falta de oportunidades, ¿no? No tienen acceso a recursos, semilla certificada, normalmente no cuentan con riego tecnificado, no existe la extensión agraria, esto desapareció en el Perú, la única extensión agraria que existe en el Perú es aquella de las empresas comerciales, de las tiendas, ¿no? Que llegan hasta el productor para vender y colocar sus agroquímicos. Pero después la asistencia técnica, salvo por algunas ONGs, algunas entidades, ¿no? No existe prácticamente en el Perú porque la agricultura familiar tal vez no ha estado presente dentro de las prioridades de los gobiernos, ¿no? Entonces, con esta imagen, pues, es algo que obviamente todos ya conocemos, ¿no? Todos ya conocemos, y esto es algo que nos diferencia de otros países, ¿no? Como Brasil, como Argentina, que tiene grandes extensiones o llanuras y que pueden desarrollar otras formas de agricultura. En el caso del Perú, también su geografía determina los límites, pero también las posibilidades. Y una de las ventajas que tenemos con la caracterización geográfica de Perú es que tenemos esa diversidad y que el Perú puede producir sus alimentos en todo el año. Durante todo el año Perú puede producir verduras, frutas, etcétera, 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 lo que no pueden hacer otros países en otras latitudes, ¿no? Si miramos este gráfico, y con esto voy a ir ya más o menos cerrando esta caracterización, esa agricultura familiar, como ustedes ven al lado izquierdo de subsistencia, miren ustedes, está mayormente concentrado entre los 2.500, vamos a ver la gráfica anterior, así es, entre los 2.500 y los 4.000 metros. Miren, esta agricultura de subsistencia, que es el gráfico al lado izquierdo. Miren dónde está concentrada la intermedia y dónde está concentrada esa agricultura familiar consolidada, digamos, más desarrollada, que seguramente tiene más posibilidades de acceso al financiamiento, a créditos. ¿Sí? Esto ya nos va dando algunas pistas de con qué tipo de socios y organizaciones estamos interactuando como cooperativas de ahorro y crédito en esos espacios rurales, por ejemplo, ¿no? Ya nos va dando pistas. Y ahora, esta que es una caracterización todavía muy gruesa a nivel nacional, por pisos ecológicos, podríamos también mirarlo a nivel de regiones o departamentos. Imagínense la heterogeneidad cuando comencemos a analizar esta realidad de la agricultura familiar a nivel de provincias o de cuencas, entre distritos, ¿no? Esa gran agricultura familiar que es súper heterogénea, que tiene mucho potencial, pero también necesidades diferenciadas. Segunda pregunta es, ¿los productos financieros que estamos desarrollando toman en cuenta esa caracterización? ¿Deberían tomarla en cuenta? Entonces, voy pasando un poco a lo que mencionaba hace un momento, ¿no? ¿Es importante la agricultura familiar para los gobiernos y las políticas públicas? Ustedes tienen la respuesta. 3 décadas de ausencia de políticas efectivas para la agricultura familiar. Efectivas. ¿Por qué digo efectivas? Porque sucedió algo que nos llamó la atención entre el año 2015 y 2016 en el Perú. ¿Qué es lo que sucedió? Como nunca antes en la historia, en estas décadas, en esos 2 años se generaron una serie de políticas para generar un cierto entorno favorable para la agricultura familiar. En esos años se logró la aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Perú. En esos años se logró la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar para el Perú, ¿ah? En esos años se logró la aprobación de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar también. Y se generaron una serie de mecanismos de coordinación. Esos procesos que marcaron un hito a partir del Año Internacional de la Agricultura Familiar, primero que no fueron gratuitos. No fue una ocurrencia o no nacieron de la voluntad ni del Congreso ni del Poder Ejecutivo. Como en muchísimas ocasiones, esos cambios solo se pudieron producir por la capacidad de resistencia y de propuestas de las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Conveagro. ¿Qué pasó después del año 2015-2016? Todos estos procesos se comienzan a
congelar, a detener. Y es por eso que luego de todo ese proceso de auge momentáneo, el sector de la agricultura familiar, representado por la Convención Nacional del Agro Peruano, CONVEAGRO, organiza el paro nacional agrario que se realizó con bastante éxito en mayo del año pasado. Ante esa ausencia, se instala una mesa de diálogo multisectorial con los gremios agrarios. Ese fue uno de los logros, entre otros, durante el año pasado. Se conformaron 5 mesas temáticas. Uno, para abordar el tema de financiamiento y seguro agrario, y ahí ven los demás temas. Casi al finalizar el año pasado se lograron 81 acuerdos, temas que se discutieron, ¿no? Y se argumentaron con mucho sacrificio de parte de asesores ad honores, técnicos y sobre todo dirigentes y productores que estaban presentes en Lima por varios meses. 7 acuerdos no se lograron concretar, pero 81 sí. Durante el año pasado, al ver esa capacidad de respuesta del Ejecutivo por la presión de las organizaciones de la sociedad civil y agrarias en particular, el Congreso de la República no se quiere quedar atrás y acuerda realizar el año pasado el primer pleno agrario. ¿Sí? Porque ahí está siempre disputa y competencia y tensión, que es evidente y todos lo conocemos, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces el Legislativo, para estar dentro de la foto, luego del paro agrario, también propuso, en diálogo con CONVEAGRO, facilitar un espacio para que se aprobaran algunas de las leyes que estaban encarpetadas hace muchos años, y algunas que pudiera todavía CONVEAGRO introducir en ese pleno agrario del año pasado. Esas son las iniciativas que se aprobaron el año pasado. No todas, el presidente de la República las rubricó, finalmente. Pero sí un número importante de las que ustedes ven al frente. Y llegó el COVID, ya sabemos todos, ¿no? Y para el agro peruano, para esta agricultura familiar en el Perú, empieza una nueva odisea. O sea, frente a una situación como esta, era absurdo, ¿no? En que se mantenga el espacio de coordinación para echar a andar los 81 acuerdos. El escenario había cambiado brutalmente a nivel global y Perú no se escapaba de ello. Y es así que CONVEAGRO comienza a plantear al gobierno medidas de emergencia, pero también de reactivación para la agricultura familiar en el Perú. Y no solo una, varias propuestas, desde el bono productivo agrario, que el Estado luego pues lo convirtió en otra cosa, y esa otra cosa tampoco ha llegado a donde debía llegar y como debía llegar, ¿no? Pero dentro de esas propuestas, una de ellas, pensando en la reactivación de la agricultura familiar, estamos hablando de los meses de abril, mayo, junio, ¿eh? Esos primeros meses, ¿eh? Muy intensos, muy. CONVEAGRO lanza la propuesta de crear un fondo de salvataje y reactivación para la agricultura familiar por 5.000 millones de soles. Y eso es lo que demanda la Convención Nacional del Agro al gobierno. Y busca el respaldo del Congreso para que eso se pueda concretar. Ustedes ya más o menos conocen a partir de acá, creo, la historia, tanto como yo, ¿no? Y en ese ejercicio se produce este encuentro, esta alianza genial entre CONVEAGRO y CIDE Rural. Suman fuerzas ambos, inteligencia, capacidades, ¿no? Para proponer un mecanismo a nivel técnico que permita decirle al Estado, mira, así debe funcionar este fondo de salvataje y reactivación de la agricultura familiar. Y yo he sido testigo de las muchas reuniones que ha tenido CIDE Rural con CONVEAGRO, ¿no? Para lograr alcanzar una propuesta de mucha calidad, pensando en esta gran heterogeneidad y realidad de la agricultura familiar y el rol que podrían y deberían jugar también las COPACs, las cooperativas de ahorro y crédito, que hasta ese momento ya éramos testigos que había muy pocos espacios de participación o inclusión en otros mecanismos, ¿no? Que el Estado había puesto en marcha. Ustedes ya conocen a qué me estoy refiriendo. Pero bueno, al Estado no se le ocurrió mejor manera que plantear algo que ya más o menos conocía, para no darle un salto al vacío, y en vez de un fondo de salvataje y reactivación de la agricultura familiar, lo que dice es, bueno, vamos entonces a promover un FAEAGRO, como ya más o menos sabemos cómo es un FAEMIPE, ¿no? Ya hicieron su Reactiva Perú también, ¿no? Bueno,
Y bueno, ya esa historia ustedes la conocen, se termina aprobando en julio de este año un fondo de apoyo a la agricultura familiar por 2.000 millones, y no fue un proceso fácil, y eso también ustedes, muchos de ustedes han sido testigos, porque el Estado, esa propuesta originaria, la mutiló, la deformó. Reuniones intensas, muchas reuniones intensas a nivel técnico, y eso también he sido testigo con el MEF, con COFIDE, etcétera, para poder hacerle entender a esos funcionarios del Estado, muchos de ellos jóvenes, con muy buena voluntad, pero seguramente con poca experiencia sobre la realidad del país, ¿no? Que para empezar, la agricultura familiar no solamente era agricultura, porque estaban excluyendo las actividades de ganadería. Es decir, aquellas familias que crían cuyes, tienen ovejas, tienen unas vaquitas y necesitan apoyo financiero, estaban en ese momento excluidas. Entonces, eso generó también mucho desgaste, pero afortunadamente se logró imponer el sentido común. Pero tenemos que ser sinceros, ¿ah? Ese FAO Agro, cuando ustedes analizan su reglamento, se aproxima en parte, pero no responde a todo el argumentario con las propuestas que inicialmente había planteado CIE Rural y Conveagro, ¿ah? Porque eso también hay que entender, ¿no? Que es lo que suele suceder con las iniciativas de ley, con los instrumentos, ¿no?, que favorezcan estos sectores. Normalmente pasan por muchas manos y a veces se van desnaturalizando las propuestas que inicialmente tenían un sentido, una orientación, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Como para ir ya terminando, ustedes han sido testigos que se produjo hace pocos días la primera subasta, pero por el 1% de los 2.000 millones de soles. Entendemos que solo 5 COPACs han aplicado por ahora, pero hasta ahora la pregunta es, ¿cuánto de esos 2.000 millones que termina aprobando el Estado en el mes de julio, por eso el escándalo, han pasado más de 3 meses, no ha llegado hasta ahora un sol a esa agricultura familiar de este famoso FAEAGRO? Ahora, ¿por qué resalto esto del FAEAGRO y sobre todo estos 2.000 millones, aunque no los 5.000 millones? Por dos cosas. Porque somos testigos que en un país como Perú nunca antes se le habían destinado tantos recursos como lo que se está produciendo con el FAEAGRO. O sea, no hay ningún programa, ningún antecedente en muchos años atrás que nos hagan ver, caramba, acá hay una posibilidad y una oportunidad. Pero claro, si esta oportunidad y esta voluntad no llega a tiempo, tampoco sirve de mucho. Segunda cosa, el gobierno, el Ejecutivo se comprometió públicamente a que si se colocaban estos 2.000 millones de soles, iba el Estado a colocar otros 2.000 millones más. Pero ya tenemos que este FAEAGRO termina en diciembre. Y la campaña grande, la campaña, digamos, agrícola, ya empezó. Incluso ya empezó hace unos meses y en realidad, ¿no?, eso está llevando a, pues, un posicionamiento cada vez nuevamente, ¿no?, de parte de la sociedad civil, ¿no? Y eso es algo creo que hay que entender, ¿no? Hay que entender porque también son lecciones para el sector de las COPACs. A ver, algo que hemos aprendido en muchos países en los que trabajamos es que los cambios se producen si tienes una ciudadanía activa, organizada. O sea, los cambios no vienen solos, no vienen porque aparece un gobierno de repente progresista, sensible con la agricultura. Esto no va a pasar. No va a pasar porque finalmente hay un juego de intereses, hay disputas de poder, ¿no? Hay muchas fuerzas que obviamente buscan hacer prevalecer otro tipo de intereses que no necesariamente son los intereses que defienden y quisieran ver que se pongan en marcha las COPACs y la agricultura familiar. Obviamente hay otros intereses. Esto que vive la agricultura familiar lo viven también las COPACs. Cuando comienzan a ver cuál es la realidad del sector financiero, el rol de los bancos, de la financiera, esa mirada entre David y Goliat, un Estado de espaldas, ausente, poco sensible, poco promotor, ¿no? En realidad terminan siendo sectores marginales para el modelo hegemónico. Un modelo que, por un lado, está priorizando las finanzas tradicionales y, por otro lado, la agricultura de agroexportación están de espaldas, ¿no?, en esos 30 años de estos sectores de la agricultura familiar y de la economía social solidaria, ¿no? Las preguntas que podrían un poquito ayudar a seguir con las demás exposiciones y tal vez más adelante, y que yo no tengo todas las respuestas, pero es un poco para provocar, es qué cosa en este contexto, pensando hacia adelante, podemos seguir haciendo las COPACs a favor de la agricultura familiar, como ya lo estamos haciendo seguramente muchos de ustedes, ¿no?
pero también de manera colectiva, más como central, como movimiento, como sector, ¿no? ¿Qué alianzas tienen que ir construyendo las COPAC y con qué actores para poder tener cada vez mayor presencia, para que su voz sea cada vez más sentida y pueda generar, ojalá, alguna vez estos cambios que necesitamos, ¿no? Si es que realmente hemos aprendido de esta experiencia de buscar estas alianzas con actores que no son COPAC, pero para lograr cambios que benefician no solo a las COPAC, sino también a nuestros socios, que son estos productores y productoras de la agricultura familiar. Otras preguntas: ¿qué productos financieros necesita esta agricultura familiar que hemos visto que es tan heterogénea y diversa, ¿no? Podemos pensar en productos financieros que prioricen a los jóvenes en una mirada de largo plazo, porque si no, esta agricultura se va a despoblar y nos vamos a terminar convirtiendo en países importadores de alimentos. O sea, nuestra seguridad alimentaria va a depender de lo que produzcan y cómo produzcan y con qué dosis de agroquímicos, ¿no? Y a los precios que nos establezcan los importadores de aquellos países que seguirán produciendo alimentos y Perú ya no, si es que esta agricultura no la continúan otras personas y la juventud es un actor llamado, y es por eso un tema muy complejo y que debiera también ser parte de nuestras preocupaciones, ¿no? ¿Cómo podemos, a través de los productos financieros, empoderar a las mujeres rurales, ¿no? La agricultura ecológica se dice mucho, y desde la mirada de la cooperación, es la agricultura del futuro. Nuestros servicios financieros van indirectamente a apoyar esa agricultura familiar, pero siendo consciente de que no podemos seguir financiando esos modelos tradicionales de agricultura que usan altas dosis de agrotóxico y que eso tiene repercusiones no solo frente al medio ambiente, sino también con la alimentación saludable y la salud pública, o son temas también que vamos incorporando las COPACs para ir cada vez reorientando nuestros productos financieros para empujar de manera indirecta ciertas dinámicas y ciertas estrategias de agricultura pensando en la sostenibilidad. ¿Qué marco legal necesitan realmente las COPACs y el cooperativismo en general, ya no solamente las COPACs, para ser un sector, una fuerza que avance sabiendo que tenemos demasiadas barreras, pero que también sabemos que esos cambios no van a llover, no nos van a venir gratis? Creo que, para terminar, parece que el futuro y el destino del cooperativismo, también de las microfinanzas, va de la mano con el futuro de la agricultura familiar. O sea, nos parece que es un camino que se comparte, que comparten, y creo que es una buena oportunidad que esta pandemia haya permitido ese acercamiento y esa colaboración estratégica de CIDE Rural ante Conveagro. Como nunca, Conveagro nos dice: no sabíamos que existía CIDE Rural y no sabíamos que podíamos contar con un poderoso aliado para poder también defender de manera técnica, con argumentos de alto nivel, la necesidad del financiamiento en las zonas rurales. Termino nada más con esto, y si pues hay tiempo, hay 1 minuto y medio, un video que me había pedido Conveagro que se los pasara, si no, pasamos al siguiente expositor. Por mi parte, muchas gracias. Por favor, ¿puede pasar el video? Por favor, ¿podemos entrar al video? A ver, voy a intentar, ojalá. ¿Me avisan ya si es que...? No, este no es. No, ese no es. A ver. No puedo pasarlo, Macario. Te voy a reenviar a ti el enlace, Macario, ¿ya? Para que veas si en otro momento lo puedes pasar, ¿ya? ¿Te parece? No De lo acuerdo. puedo subir. Listo, Muchísimas gracias, muy gracias, amable. Luis. Una brillante exposición de la importancia de la agricultura familiar. Imagínate entender qué realmente significa la agricultura familiar, no solamente en la alimentación, sino en los temas ya de la parte económica, de la parte del empleo, de la parte cultural, de toda la parte nutricional. Y por eso yo creo que es un acierto de CIDE Rural de apostar realmente por este trabajo intenso que vamos a hacer con la agricultura familiar. Sí, es un reto importante, como ha bien reflexionado Luis, que sigamos haciendo alianzas, sigamos haciendo productos novedosos para poder agarrar y realmente
desarrollar la agricultura familiar. Muchas gracias, Luis, nuevamente a nombre de todos los asistentes y a nombre específicamente de la Central Ciudad. Vamos a seguir con las presentaciones. Damos la palabra al señor Clever Rojas para que nos pueda presentar su ponencia por 20 minutos de la parte de su experiencia en trabajar en comunidades nativas y la agricultura familiar. Bienvenido, Clever, muchas gracias. Un saludo, Macario, buenos días a todos. Un saludo también el Día Internacional del Cooperativismo a nivel internacional para todos los oyentes. Quisiera compartir pantalla, no sé si me permites. Sí puedes, Clever, sí puedes, ¿Sí? sí puedes. Sí puedes. Ya está colocada. Está compartida ya. Sí. Bueno, excelente la exposición del señor Luis. Nos ha puesto, creo, ya un panorama general de cómo es la realidad de la agricultura peruana. Y yo creo que ese no es un secreto para nadie, de cómo nos tratan en el Estado, cómo nos tratan las entidades de arriba a la agricultura familiar específicamente, ¿no? Aquí el concepto que trataba, ¿qué es una agricultura familiar? Estamos totalmente de acuerdo, creo que eso hay que definirlo, menor de 5 hectáreas, y esos son los socios con quienes nosotros tratamos el día a día como cooperativa de ahorro y crédito. En este momento, gracias a Ciudad Rural, a la invitación, se me invitó para exponer la experiencia de los servicios financieros con las comunidades nativas en la agricultura familiar. ¿Se escuchan? Sí. Adelante, Clever. En la agricultura familiar. Quería empezar casi con lo último que conversó el señor Luis, el FAE Agron, el famoso FAE Agron. La verdad que a veces nos sentimos impotentes al ver tanto dinero del Estado, tanto dinero para reactivar la economía del país, y en el agro tanta lucha para que salga un FAE Agro, pero lamentablemente no llega a donde debería llegar. Hasta actualmente se ha subastado solamente el 1%. Hoy día estamos invitados nosotros a la segunda subasta por el otro 1%. No sé, o sea, hasta cuándo llegaremos a los 2.000 millones. Y la percepción que tenemos desde las financieras es de que las financieras no están muy interesadas en el FAE Agro. Muchos están poniendo tasas ya muy superiores. Yo creo que desde ahí empieza la discriminación al sector agropecuario. Obviamente es la actividad de COFIDE que tiene que evaluar. Desde la percepción de COFIDE hacia el agro lo está viendo como una actividad de alto riesgo por la tasa que nos está cobrando. En FAE Turismo la tasa que nos cobraban las entidades financieras era 2.8. En FAE Agro la tasa ha subido al 4.8, son 2 puntos por encima. Obviamente las financieras están, el último FAE que se captó en FAE Agro son alrededor de 9, y yo calculo que en los próximos meses va a salir más del 10, 12, 15%, ¿no? Ese es el agro. El agro es una actividad muy complicada. El agro es una actividad que necesita el apoyo del Estado, que necesita la intervención de actores, pero sin embargo desde arriba estamos tomándolo como una actividad de alto riesgo o no le damos la debida importancia que realmente se lo merece, ¿no? Todos hemos sido testigos y conscientes que en plena pandemia el agro ha sido la actividad que nunca ha descansado, que siempre ha estado pendiente a pesar de las miles de dificultades que hemos tenido en las zonas rurales. Muchas de las pérdidas han sido por mano de obra, por tráfico interprovincial que no permitía sacar los productos de las comunidades a la ciudad. Ha sido una pérdida tremenda. El capital de trabajo se perdió, de muchos de ellos se ha perdido el capital de trabajo. Si el FAE Agro no llega en el momento adecuado, simplemente no va a tener el impacto que necesitamos. Ese es uno. Y lo otro, no va a llegar a las comunidades nativas, por ejemplo, en donde trabajamos nosotros. Tenemos zonas muy alejadas, en las zonas muy rurales, muy lejanas, que no, o por la forma como está articulado el FAE Agro. Te dan un plazo para buscar los perfiles, y los perfiles ahorita son muchos requisitos que están pidiéndose para el FAE Agro, mucho más complejo que para un crédito FAE PYME o FAE Turismo, con mucho más requisitos, y no va a dar el tiempo necesario para llegar a donde debería llegar. Lo otro es las distancias, ¿no? Si nosotros queremos atender, vamos a atender a las ciudades que están más cerca de las ciudades, y la gente que están en la del Perú profundo no van a llegar con los servicios, ¿no?
Bueno, esas y muchas más dificultades es que Norandino nace para brindar un servicios financieros a las zonas rurales. Bueno, un poco comentando la experiencia de Norandino, nosotros nacemos en el 2005 con 3 cooperativas agrarias. Justo el tema era financiamiento rural, financiamiento agropecuario. El financiamiento agropecuario en ese momento veníamos de una experiencia catastrófica, una experiencia muy complicada del Agrobanco, Banco Agrario en ese momento con Alan García, donde la morosidad fue muy elevada y todos decían, no, los agricultores no pagan. Nosotros empezamos una experiencia con estas 3 organizaciones y la verdad que fue muy exitoso. Teníamos mucha demanda de créditos. Una de las principales dificultades siempre fue el tema financiero. Pero para llegar a eso, nosotros tuvimos que desaprender todo lo que sabíamos del sistema financiero. Yo me preparé en cajas, yo fui un analista de cajas municipales, conocí el modelo de cajas de tecnología urbana, pero para llegar al modelo agropecuario se necesita de otra dinámica, se necesita de otra tecnología, que muchas veces no es tanto el criterio técnico, es más de que tiene que ver una mixtura con el conocimiento, con la proyección social que uno debe tener. Y eso va desde el recojo de la información. Si nosotros no conocemos cómo vive un agricultor, cómo vive una persona en el campo, mucho más complicado va a ser recoger la información de cómo se comporta un agricultor en el día a día. Y si no tenemos esa información, con información correcta, obviamente las decisiones no son las decisiones correctas. Nosotros desde el inicio tratamos de entender al agricultor, tratamos de meternos en la chacra con ellos, en las organizaciones con ellos, para tratar de entender y diseñar productos a la medida del agricultor, a la medida que permita el agricultor, que permita que se le pueda ayudar, se pueda generar un producto financiero a la medida del agricultor. Y valga la redundancia acá, no solamente es el crédito, y no solamente es la tasa. Cuando hablamos de crédito agropecuario, no solo es la tasa. A veces las organizaciones, yo critico muchas organizaciones que muchas veces llamo la tasa, pero la tasa no es determinante en un crédito agropecuario. Muchas veces funciona más. ¿Hay interferencia en algún micrófono ahí? Muchas veces funciona más los costos transaccionales. Los costos transaccionales son demasiado caros en las zonas rurales, son demasiado elevados. Para gestionar un crédito, un agricultor, estamos hablando obviamente del Perú profundo, un agricultor tiene que viajar 3, 4, 5 horas para llegar a hacer una transacción. Si se le atiende en un día, si se le atiende, cuántas veces tiene que viajar, 2, 3 veces, para que le desembolsen un crédito, para ir a cancelarlo. Entonces, es muy costoso. Y nosotros lo entendimos desde el inicio, y es por eso que buscábamos que Norandino debería acercarse más a los socios, debería estar más cerca de los socios, que en su momento lo hicimos. Yo creo que aquí fue una de las grandes ventajas, que en ese momento no estábamos supervisados por la superintendencia, permitía hacer economías de escala, permitía la ayuda mutua entre agencias, permitía la ayuda, la cooperación entre nosotros mismos, entre la misma institución, que podíamos darnos el lujo de atender una oficina buscando más en el servir, buscando más en el ayudar al agricultor y no tanto en rentabilizar. Pero hoy en día, obviamente, con la supervisión de la CBS, ya eso no es posible. La superintendencia te obliga a tener estados financieros por agencia y esas agencias tienen que ser rentables, obviamente, ¿no? No sé, yo creo que es un tema de entender el cooperativismo, de entender el modelo financiero. Obviamente, nosotros entendemos que las cooperativas de ahorro y crédito tienen que ser eficientes, tienen que generar remanentes para ser sostenibles. Pero también entendemos que la filosofía, el origen de las cooperativas, no está en buscar remanentes, más bien está en buscar cómo servir a los agricultores. Hasta hace un año, cuando nosotros generábamos una agencia en zona rural, lo que nosotros veíamos era cuántas personas estamos atendiendo en esa comunidad rural. Esa era nuestra principal pregunta. Si teníamos una población más o menos adecuada, poníamos una agencia. Obviamente el tema de remanente venía por un propio peso, obviamente, ¿no? Y al hablar de zona rural, no solamente es el crédito. Al poner una agencia en zona rural, no solamente se benefician los que sacan créditos, se beneficia toda la comunidad. Nosotros tenemos convenios hasta para pagar un servicio de luz. Algo paradójico, para un recibo de luz de 5 soles en zona rural, que es lo típico, gastaban 10 soles pagándole al taxista para que vaya a pagar en zona rural. En la zona urbana, prácticamente el taxi, la carrera, llegaba a 10 soles de costos transaccionales. Ese recibo ya no era 5, era 15 soles. Y si se iba a él personalmente, obviamente iba a ser mucho más costoso, ¿no? Entonces, solo
con el hecho de poner una oficina en una zona rural donde no existe presencia financiera, estamos contribuyendo al desarrollo de esta pequeña agricultura familiar específicamente. ¿Y por qué digo agricultura familiar? Porque en las zonas rurales más del 95% de la población se dedican a la agricultura familiar. Y nosotros al poner una oficina estamos contribuyendo a toda esa población. Nosotros estamos en cuatro regiones, en Piura, Cajamarca, Amazonas, San Martín. En esas zonas tenemos presencia en zonas donde somos los únicos, donde estamos en zonas muy alejadas, pero para ello nos enfrentamos a muchos problemas. La agricultura no solamente es el riesgo de la agricultura misma, ¿no? Por el riesgo de cambio climático, el riesgo de precio. También hay otros riesgos que estamos viendo ahí. Por ejemplo, nosotros hemos entendido que para que esto funcione, tiene que estar presente el mercado. El mercado es importantísimo en un crédito agropecuario. Una pequeña finca puede tener la mejor producción, si no tiene mercado no te va a poder pagar un crédito. Y nosotros acá hemos trabajado con las cooperativas agrarias, ahorita tenemos más de 50 cooperativas agrarias, donde hemos articulado eficientemente. Nosotros nos dedicamos exclusivamente al financiamiento de la agricultura familiar y ellos compran la producción y la exportan directamente hacia mercados especiales, ya sea Europa, Estados Unidos. Y en este caso, lo que más hemos desarrollado es en el tema de café, banano, cacao, mango, azúcar ecológica, donde hay un trabajo muy fuerte en este sector. Yo creo que si esto funciona en todos los productos, el mercado rural o el financiamiento rural sería exitoso. Obviamente hemos desarrollado 5 cadenas, que son las más importantes. Estamos tratando de desarrollar cadenas mucho más pequeñas, por ejemplo la cadena del Cuy, que sería importante trabajarla, pero que necesita de tiempo, de dinero, de esfuerzo para generar esta cadena y que sea exitosa a todo nivel. Pero estamos en algunos intentos con otras cadenas de pequeña escala, esperemos que esto funcione, ¿no? Otro problema es la dispersión. No hay presencia física de oficinas en zonas rurales, no hay internet en algunas zonas todavía, no hay teléfono, no hay ni señal de teléfono todavía en algunas zonas, que para algunos todavía dicen ya es como un chiste decir que no hay señal todavía en algunas zonas, pero lo es, todavía no hay señal en algunas zonas, y que los servicios financieros es mucho más distante todavía, ¿no? Al no haber presencia de oficinas en zonas rurales, nosotros hemos tenido que trasladar el dinero nosotros mismos incluso, porque esto tenemos que hacerlo para que el agricultor no venga del campo a la ciudad para gestionar, porque es costo transaccional. Nosotros tratábamos de quitar costos adicionales al socio que no sea la tasa de interés. En este caso nosotros tuvimos que implementar nuestro propio traslado de valores para trasladar recursos de la ciudad al campo y poder atender a los socios en la comunidad. La conectividad, otro problema, las redes de comunicación todavía no son tan eficientes. Hemos tenido que llevar internet por antenas, los cerros más altos se ponen antenas, se da por espejo, lo llaman los técnicos, y hasta nuestras oficinas, obviamente es costoso, es tiempo, es tedioso porque el viento te mueve la antena y se va la señal, o sea, la luz, no hay luz, tenemos que tener con paneles solares, es complicado, hacer finanzas rurales es complicado, y lo más complicado es que lo estamos haciendo con nuestro propio esfuerzo y de la comunidad. Al estar en comunidades nativas, que era el tema, no hay titulación de la tierra, la única forma que hemos visto que funcione es con información, a través de la cadena o garantía solidaria que la llamamos nosotros, que los socios empiecen a garantizarse entre ellos. La estacionalidad del producto era otro problema, o sea, tú colocas un crédito solamente en campaña, vienen en campaña, te pagan todo el crédito, y después, ¿qué hacemos con el dinero? Nosotros teníamos momentos que teníamos exceso de liquidez y hay momentos que no teníamos dinero para colocar. Entonces, ¿qué hicimos en ese momento? Creamos un producto para financiar a las cooperativas agrarias. En ese trance, estamos financiando toda la cadena de valor. Financiamos a los agricultores, financiamos transportistas, financiamos a las cooperativas agrarias para que puedan acopiar el producto a los agricultores y pueda llevarse con éxito esa comercialización hacia el mercado internacional. Obviamente, para ello hemos trabajado también la alianza con los importadores para hacer contratos tripartitos, donde el importador nos paga directamente a nosotros el café o el cacao exportado hacia el mercado internacional. En ese mecanismo nosotros hemos avanzado, tenemos el 71% de nuestras colocaciones está en crédito agropecuario y todo en crédito en agricultura familiar. Nuestro crédito promedio está alrededor de 5.000 soles.
un crédito muy bajo. Obviamente yo creo que ahí sí estamos haciendo impacto en zonas rurales, pero todavía falta llegar a zonas mucho más profundas, a zonas mucho más lejanas. Eso el tiempo lo irá dando y ojalá que el Estado empiece a generar la tecnología, el acercamiento con tecnología, que eso nos permitiría llegar también con más eficiencia a esos sectores, ¿no? ¿Cuál es el modelo que utilizamos nosotros? Bueno, que de alguna forma ya lo comenté, pero el modelo que utilizamos es que tratamos de financiar a toda la cadena. Involucramos a toda la cadena que interviene en el producto. Tenemos las cooperativas agrarias, por un lado, productores de café, cacao, mango, banano, las organizaciones de productores, los importadores, los cooperantes. También hemos hecho alianza con algunos cooperantes, porque el agricultor no solamente necesita financiamiento, no solamente necesita mercado, también necesita el asesoramiento o asistencia técnica. Y nosotros, con la tasa de interés que cobramos, no estamos preparados, no estamos en condiciones de brindar una asistencia técnica. Entonces, ahí es donde funciona el tema de la cooperación con entidades internacionales o con ONGs nacionales o el mismo Estado, que debería intervenir en todo esto, ¿no? Para eso nosotros también como Norandino, ya para ir terminando, como Norandino creemos de que el financiamiento por sí mismo, el crédito por sí mismo no genera desarrollo en zonas rurales. Tenemos que acercar con tecnología, tenemos que acercar con todos los servicios financieros hacia la zona rural. Nosotros tenemos convenio con Western, tenemos convenio con luz, con agua, con otras empresas para poner al servicio que el agricultor tenga acceso el pago desde sus oficinas, desde la zona rural, cualquier servicio que él tenga, ¿no? Nosotros ya estamos en un proyecto con cajeros automáticos, ese es nuestro sueño, poner cajeros automáticos en oficinas rurales, que el socio también no solamente tenga acceso a créditos, sino que tenga también servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos en ese proyecto con la red de Mastercard. Calculo que en 2 meses tenemos ya, este convenio, el convenio ya está firmado, tenemos ya el lanzamiento de esta tarjeta, convenio con Red Unibanca, a través de Entura. También estamos en un proceso de lanzamiento de la app, banking y agentes. Yo creo que esto sería importantísimo para llegar lo más cerca posible al agricultor. Pero sigue existiendo una restricción importante. Si el Estado o si no existe el sistema de comunicación desarrollado, si no existe Internet, si no existe señal de teléfono, este servicio no va a ser muy exitoso porque no va a llegar en donde debería llegar. Bueno, esa es la experiencia de Norandino, grandes rasgos. Estamos haciendo un trabajo ya desde las zonas rurales y ahora con la pandemia, obviamente ha desnudado todos los problemas que tenemos, pero a nosotros como Norandino nos ha hecho reflexionar y nos ha enfocado de que deberíamos seguir en nuestro mercado, que es el sector agropecuario. Paradójicamente, para nosotros, el sector agropecuario en esta época de pandemia ha sido más fuerte para nosotros, ha permitido seguir con éxito, ha sido más resistente al coronavirus que cualquier otro servicio. Como información, en crédito PYME hemos reprogramado más del 60% y en crédito agro hemos reprogramado menos del 20%. Yo creo que esa es una ventaja que tenemos ahora en el estar en el mercado agropecuario y eso nos motiva a seguir con más fuerza en este mercado agropecuario. Muchas gracias, Macario, y muchas gracias a los oyentes. Muchas gracias, Clever, por una brillante exposición de la experiencia de Norandino en trabajar en zonas rurales, en comunidades nativas y en lugares bien agrestes donde realmente no hay otra alternativa financiera. Yo creo que es un esfuerzo muy importante que hace nuestra hermana cooperativa de Norandino en llevar el servicio financiero a zonas muy alejadas. Muy bien, vamos a continuar con la presentación del siguiente ponente. Que, bueno, si tienen preguntas, por favor, nos hacen llegar vía chat o también al final podemos agarrar y aceptar las preguntas. Muy bien, vamos a continuar entonces, como repito, con el siguiente ponente. Por favor, el señor Marco Solís. Muy buenos días a todos y gracias por la invitación. Primero que nada, un gran abrazo cooperativista a todos los presentes, a todos nuestros socios, a todos nuestros dirigentes, a todos nuestros funcionarios en nuestro Día Internacional de las COPAC. He preparado una pequeña presentación, lo voy a compartir en este momento, por favor.
Por favor, si me ayudan, si les tenemos en pantalla. Y adelante, Marcos, sí se ve. Perfecto, gracias. Entonces, el tema que preparé para esta jornada lo titulé Tejiendo puentes entre el campo y la ciudad, una oportunidad de finanzas verdes para nuestra agricultura familiar. Empezamos por indicar que nuestra cooperativa Wiñay Macusani tiene 9 años de vida institucional. Está en la parte más alta de la región Puno, 4.321 metros sobre el nivel del mar. Eso nos implica, primero, una lectura del contexto, del territorio, para en función de ese escenario plantearte un poco qué cosa es lo que podemos un poco aportar desde la cooperativa a las necesidades de nuestra población. Entendiendo que la agricultura familiar no solamente es el tema productivo, sino también es un poco la forma de vida que tienen actualmente nuestras familias socias y cómo desde las finanzas verdes podemos también aportar a construir un mejor escenario para esas familias. Marco. La cooperativa sin duda Marco, está sintonizada. Marco, sí. Marco, tu fondo sí, musical no deja escucharte. No tengo música acá. ¿No tiene un fondo musical tu...? No, para nada. No hay un fondo musical. Se escucha todo bien, no hay inconvenientes. Se escucha bien. Sí, se escucha bien. Correcto. Debe ser de algún otro participante, quizás. Se escucha, está bien. Correcto. Entonces, nuestra cooperativa sin duda también tiene que sintonizar con los objetivos del planeta, ¿no? Los objetivos que se han trazado desde las Naciones Unidas hacia el 2030, 2017-2030, y claramente tenemos que ubicar a cuáles de estos objetivos está la cooperativa contribuyendo. Nosotros estamos aportando nuestro grano de arena, primero al objetivo número 1, erradicación de la pobreza, al objetivo 2, lucha contra el hambre, al objetivo 7, que es el fuerte que queremos impulsar desde la cooperativa, energías renovables, y al objetivo 12, el consumo responsable. Vamos un poquito a reseñar lo que estamos un poco construyendo desde la nueva gestión de aquí de cara justamente a una respuesta frente a lo que es un poco la reactivación económica, la normalización de las actividades productivas, actividades sociales en nuestra comunidad, y ver cómo estamos un poco pensando el nuevo escenario de las finanzas verdes vinculado a la agricultura familiar. Lo primero, desde el objetivo número 7 de energías renovables, estamos avanzando en lo que es un poco el diseño de lo que es un producto verde, vinculado, orientado principalmente al sector agropecuario. ¿Cómo desde la cooperativa podemos impulsar el financiamiento para lo que es un poco los paneles fotovoltaicos que impulsan, ¿no?, la extracción del agua del subsuelo, lo que se llaman las bombas solares, donde con la energía solar, que es altamente significativa en nuestra región Puno, podemos prácticamente extraer el agua para obtener pastos en la época de sequías y con eso alimentar a la ganadería principalmente. Nuestra zona de intervención comprende tanto la provincia de Carabaya, la provincia de Azángaro, la provincia de Yaviri, y entonces en esos escenarios tenemos un fuerte desarrollo ganadero, tanto vacunos, ovinos, pero tenemos dificultades en las temporadas de estiaje, ¿no?, donde falta el agua y por lo consiguiente bajan los pastos y baja la alimentación y baja la calidad de la leche y bajan las posibilidades, digamos, de seguir un poco impulsando la actividad productiva agropecuaria y la transformación principalmente de los derivados lácteos. Otras aplicaciones que consideramos un poco van a ser financiables en el futuro inmediato desde la cooperativa es un poco cómo podemos sacarle ventaja al sol, a la energía que es gratis y que está presente durante todo el año en nuestra región. Uno es la posibilidad de financiar deshidratadores de frutas, de hierbas, a escala familiar, que contribuyan justamente cuando hayan sobreproducción de algunos productos, podamos almacenarlos de mejor manera, extrayéndole el agua. Y eso puede ser factible prácticamente con estos deshidratadores solares. Otro es el cultivo bajo invernaderos. En la zona altoandina, donde estamos un poco ubicados, que es el altiplano, tenemos dificultades para el aprovisionamiento, por ejemplo, de verduras, frutas, que se traen de otras zonas.
Entonces, pero usando los invernaderos tranquilamente podríamos ya producir. De hecho, ya algunas familias en algunas zonas lo están haciendo, y lo están haciendo bien porque aquí se controla la temperatura, se controla un poco el medio ambiente dentro de esos fitotoldos, como se conocen, y podemos cultivar diferentes productos que vayan a contribuir justamente a la buena alimentación de las familias y de la comunidad. Otras aplicaciones basadas en la energía solar es, por ejemplo, nosotros también, así como tenemos zona de altiplano, zona de mucho frío, en la parte más baja de Sangabán tenemos todavía familias socias que no tienen acceso a la red eléctrica y no la van a tener por muchos años más porque son familias que están un poco aisladas y seguramente los costos de instalación de la red eléctrica van a ser muy costosas y onerosas para esas realidades. Frente a esa situación, tenemos que plantear un poco soluciones desde la cooperativa. Uno es el tema de la generación de electricidad con paneles fotovoltaicos, no solamente para la iluminación, no solamente para ver televisión, para ver noticias, estar conectados con el mundo, no solamente para tener un poco de iluminación para que los hijos puedan estudiar en las noches, puedan acceder de repente a las computadoras y hacer los trabajos universitarios o técnicos superiores, sino también un poco para el confort y la comodidad de las familias. Estas familias de la parte de la selva no pueden almacenar alimentos, ¿no? O sea, lo que consumen es el consumo prácticamente del día a día y sus viviendas están distantes de la ciudad más cercana. Entonces, si quieren consumir pollo, carne, leche, verduras, tienen que estar solamente comprando para el día y está muy distante al mercado para su abastecimiento. Entonces, teniendo paneles fotovoltaicos, tranquilamente podríamos un poco ahí financiar refrigeradores solares para que esas familias puedan almacenar alimentos por un buen tiempo y así puedan un poco tener una mejor alimentación, un mejor manejo de su economía y un mejor confort dentro de la vivienda. En las zonas donde tenemos bajas temperaturas durante todo el año, acá la temperatura máxima en Macusani en un día soleado nos indica que llegamos a 10 grados centígrados y por las noches la aguja se invierte. Estamos -8, -10 grados centígrados aproximadamente. Entonces, tenemos una alta incidencia de enfermedades en lo que es un poco, sobre todo, derivado de la manipulación del agua fría. ¿Y a quiénes afecta de manera más significativa ese tema del agua fría? A las mujeres, porque en gran porcentaje son las mujeres las que se abocan, digamos, a esa labor doméstica de preparar los alimentos, de lavar los utensilios de cocina, de lavar la ropa de los niños. Entonces, todo ese tipo de cosas genera una enfermedad degenerativa, principalmente en las manos de las mujeres. A los 35, 40 años es casi común ver acá en las mujeres cómo las manos se van un poco deteriorando, producto de la manipulación constante de agua fría. Frente a esas realidades, no solamente la cooperativa piensa que debemos seguir un poco apostando por financiar capital de trabajo para temas productivos, sino también ver cómo la salud de la familia también tiene que atenderse. No es solamente producir, sino también un poco vivir bien. Y para ese tipo de necesidades de la población, estamos un poco también incorporando dentro de la línea verde de financiamiento lo que son las termas solares, ¿no? Las termas solares que nos permitan captar el calor del día, calentar el agua y tener prácticamente agua 24 horas, no solamente para la higiene personal, sino para las múltiples necesidades dentro del hogar. Esto es parte ya de las demandas que tiene la población y estamos un poco en todo el proceso del diseño del producto financiero para que antes de fin de año, esperamos, tengamos ya un poco, digamos, el producto definido, la línea asignada y por lo mismo la atención a estas múltiples necesidades, no solamente en el ámbito productivo, también en el ámbito doméstico, que es muy importante porque la realidad de las personas es única, producir y vivir bien. No menos importante en esta línea de financiamiento verde vinculado a actividades productivas es sin duda contribuir también un poco a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Hoy día la población se moviliza mucho en nuestra región en motocicletas lineales, pero usa obviamente el combustible fósil, el petróleo, la gasolina. Entonces, una línea alternativa frente a ese tipo de usos y costumbres para la movilización de las personas es el financiamiento de motos eléctricas, principalmente. Motos eléctricas, bicicletas eléctricas, que lo que hacen prácticamente es usar prácticamente la energía eléctrica para recargar las baterías y con las baterías generar la energía suficiente para que se active la movilidad.
En algunos casos será importante también financiar de repente vehículos convencionales como los autos, las combis eléctricas, pero la prioridad para nosotros en esta primera etapa va a ser un poco el tema del financiamiento de las motocicletas eléctricas, tanto para uso masculino como para uso femenino. El altiplano nos da esa facilidad de que no tenemos mucho desarrollo, subidas y bajadas, y entonces este tema va a ser muy importante también en los siguientes meses desde nuestra cooperativa, como una contribución a la actividad productiva, porque la población hoy día está concentrada en pequeños centros poblados, pero se moviliza diariamente a sus fincas o parcelas donde tienen su ganado, donde tienen su actividad productiva, y entonces esto va a ser un poco una gran facilidad, por un lado, no solamente para reducir la contaminación del medio ambiente, sino también un poco para mantener el tema del aislamiento social, transportándose de manera independiente en estos vehículos. La electricidad, derivada un poco del aprovechamiento de los rayos solares, también sin duda es muy importante para las zonas no solamente rurales, sino también urbanas. Hay unas formas, hay unos kits de energía fotovoltaica que prácticamente, se podríamos decir, son híbridos o son mixtos, donde se combina tanto la energía solar con la energía convencional que viene por la red eléctrica nacional. Nosotros, apostando seriamente por esta nueva línea de financiamiento, hace pocas semanas hemos instalado, por ejemplo, encima de nuestra oficina, 4 paneles fotovoltaicos, cada uno de 100 watts. Tenemos 400 watts instalados en nuestro techo y con eso estamos generando electricidad para el autoconsumo de las necesidades de nuestra oficina. Entonces, la apuesta por este tipo de tecnologías va desde lo que es un poco desde la casa, ¿no? Tenemos que demostrarle a los socios de que esto funciona y que son soluciones efectivas para justamente las necesidades que tiene cada hogar, cada familia dentro de su propio contexto socioeconómico. En la contribución a nuestro objetivo global, ¿no?, del consumo responsable, el objetivo 12, recientemente también hemos habilitado una oficina de nuestra cooperativa en la sede principal de Macusani para dar oportunidad de una vitrina que permita no solamente promover el comercio justo a nivel local, sino también el consumo responsable de nuestros socios. Este tambo cooperativo, como le hemos bautizado, o Tambocop, lo que hace es prácticamente exponer, ¿no?, los mejores productos que tienen nuestros socios y que hasta la fecha eran prácticamente productos desconocidos en la localidad. Estaban muy aislados, cada uno produciendo en sus localidades, cada uno produciendo en sus pequeños talleres, pero no había un punto de concentración o de exposición o de mostrarle a la comunidad que habían en las capacidades, digamos, locales, productos prácticamente con calidad de exportación. Entonces, desde esta perspectiva hemos habilitado una oficina que permita hacer una vitrina de exposición-venta de los productos que los socios están produciendo localmente. Tenemos desde lo que es el agua filtrada, agua Sangabán, tenemos los lácteos, tenemos las mieles de abejas, tenemos los chocolates, tenemos unas bebidas que son un poco preparadas a base de lo que conocemos todos como sachatomate o el tomate de árbol. Tenemos el cacao, tenemos el café que se está produciendo en los valles de Esquilaya, en el distrito de Ayapata. Entonces, todos estos productos de alta calidad estaban prácticamente desperdiciados, perdidos, invisibles para la comunidad. Entonces, lo mismo con el tema de los productos que se usan a partir de la fibra de alpaca. Lo que estamos haciendo con esto es promover el consumo responsable, promover el comercio justo en nuestra localidad, porque no solamente pensar en la exportación, localmente también tenemos creado una capacidad de vincular lo que es el campo, la parte productiva, con los consumidores de las ciudades. Contribuyendo también a los objetivos 1 y 2, erradicación de la pobreza y la lucha contra el hambre, hemos iniciado también un poco la gestión recientemente, hace 3 meses, abriendo o tejiendo un puente de comunicación de los socios que producto del aislamiento por el COVID, no teníamos posibilidad muchas veces de transitar desde las partes rurales hacia las zonas urbanas donde está la oficina. Entonces, ¿cómo hacíamos para mantener el contacto con nuestros socios? Entonces, sacamos adelante un programa radial que se transmite los martes y jueves a través de una red, una cadena de radios locales en diferentes distritos de nuestro territorio de intervención, y denominamos el programa con el nombre de Cultura Cooperativa, donde todos los martes y jueves abordamos diferentes tópicos que permitan al socio tener un contacto directo con nuestra cooperativa.
temas de doctrina cooperativa, de la cultura del ahorro, la crianza y aprovechamiento de los derivados de las alpacas, los lácteos, el cultivo de la quinoa y su comercialización, el café, la minería artesanal. Son todas actividades que desarrollan nuestros socios en los diferentes ámbitos distritales de nuestro territorio. Entonces teníamos que obtener un programa, sacar un programa que permita un poco generar ese tipo de contribución desde la cooperativa al mejor conocimiento y al mejor aprovechamiento, tanto productivo como comercial, de las actividades que realizan cotidianamente. Entonces, este programa radial prácticamente se orienta a ese tema, a crear una suerte de capacitación permanente a nivel, a distancia o a nivel virtual a través de la radio, para que nuestros socios se conecten con su cooperativa. El servicio de la cooperativa no solamente es financiero, sino también un poco tiene que ver más allá de lo financiero, cómo acompañamos en los procesos productivos, cómo orientamos o damos líneas de apoyo de repente a pensar en lo que es el comercio electrónico para la juventud, el tema de la pequeña agroindustria para la juventud que hoy día se ha preparado y tenemos un capital humano muy interesante en todo nuestro ámbito territorial. Entonces, ese tipo de elementos ayudan a generar un poco, digamos, nuevos emprendimientos, no solamente en la población más antigua, sino también en los jóvenes, los hijos de los socios, cómo ellos pueden tener un poco una ventana de generar expectativas, ideas, iniciativas respecto a lo que se puede hacer con los recursos locales. Al día de ayer también lanzamos lo que es una plataforma a través de la plataforma virtual de nuestro Facebook, lo que son un poco contar o comentar las experiencias exitosas de nuestros socios en las diferentes actividades productivas, para que sean elementos motivadores a otros jóvenes, para que también un poco puedan incursionar, ¿no es cierto?, en actividades productivas que les permitan generar autoempleo, iniciativas, ingresos, y así podamos un poco generar una cadena de renovación también de nuestra matrícula social. Hicimos un trabajo en los meses de la pandemia y nos permitió un poco tener un horizonte de qué cosa está ocurriendo en las cooperativas. Cuando hicimos un pequeño sondeo de trabajo con algunos socios en unas cooperativas, les preguntamos por vía virtual cómo el COVID-19 habían afectado sus ingresos. Los resultados de esa encuesta que se hizo nos dieron un poco estos porcentajes, ¿no? 27% dejaron de percibir ingresos. Un 40% fueron afectados parcialmente en su generación de ingresos. Un 32%, la tercera parte, mantuvieron sus ingresos tales cuales y solamente en 1 o 2% elevaron sus ingresos. Seguramente actividades vinculadas al tema de comercio, al tema de medicamentos, al tema de lo que eran un poco las emergencias de ese momento del COVID. Luego, cuando les preguntamos si tenían ahorros antes del COVID, los resultados nos dieron, no tenían un 27%. Sí tenían entre 500 y 2.000 soles, el 50%. Tenían ahorros entre 2.000 y 5.000 soles, el 15%. Tenían ahorros de 5.000 a 20.000 soles, solo un 5%, y más de 20.000 soles en ahorros, solo un 3%. Este panorama nos dio un poco, digamos, también luces para ver de qué manera la población estaba preparada para afrontar crisis como la que estamos atravesando todavía. Y frente a eso también lanzamos en agosto un nuevo producto financiero dirigido a los socios infantiles, a los socios que están en proceso de construir su futuro, y le llamamos ahorro Guiñaicito. Esta cultura del ahorro, la promoción del ahorro, es muy importante en nuestro contexto porque nos permite preparar a las futuras generaciones para afrontar no solamente retos como el COVID, sino también afrontar de repente el futuro en su formación educativa superior o afrontar retos para los futuros emprendimientos juveniles. Entonces, desde la cooperativa, respondiendo a este tema de contexto, de cómo está la economía, la parte social en nuestro territorio, también respondemos con el lanzamiento de nuevos productos y servicios para nuestros socios. Y un escenario en el cual un poco también analizamos y estamos en proceso de construcción, y espero también les sirva a los demás compañeros cooperativistas de otros ámbitos, es qué estrategia elegimos para poder un poco, digamos, afrontar de mejor manera ya no los siguientes 5 u 8 años, los siguientes 20 años. Nos ha tocado ser protagonistas, creo, de los primeros 20 años de este siglo. La generación 80s, 90s hemos sido protagonistas de estos cambios, de la construcción de estas cooperativas nuevas en los primeros 20 años de este siglo. El tema en cuestión es qué vamos a hacer o cómo vamos a afrontar los siguientes 20 años. Y entonces nos vamos a pensar un poco en las estrategias. O bien vamos a seguir
asumiendo un papel, una estrategia de confrontación en un océano rojo, donde todo es competencia, donde cada día más entidades financieras privadas llegan a nuestro ámbito territorial ofreciendo productos similares, o elegimos navegar en océanos azules, donde nos diferenciamos. ¿En qué nos diferenciamos? ¿Cómo hacemos para ser únicos en el servicio que damos a nuestros socios? Y creo la reflexión en el origen de nuestras cooperativas, creo que ahí está la respuesta. Nos hemos esforzado en estos primeros 20 años, muchas cooperativas, en emular a lo que hacían las entidades privadas, ¿no es cierto? Cajeros automáticos, operaciones de home banking, POS, etcétera, etcétera. Y no está mal, pero estamos haciendo algo diferente que las otras. ¿En qué nos diferenciamos de las otras entidades privadas? Porque tenemos menor capacidad económica para emular a la velocidad que ellos lo hacen, ¿no es cierto? Entonces, aquí ver un poco el tema de la estrategia también que vamos a seguir. O vamos a seguir un poco en un tema confrontacional con el resto del sistema financiero, o vamos a ser únicos, diferentes y por lo mismo trascendentes en la economía de nuestro territorio. ¿Cómo definirías a tu cooperativa? Fue otra pregunta que lanzamos a nuestros socios cooperativistas. Y una de las respuestas en esta nube de respuestas que les planteamos fue, principalmente resaltan lo que es la confianza. La confianza es lo que va a ser un poco nuestra marca diferenciadora, creo, en los próximos años. Empecemos o continuemos generando más y más confianza en nuestros socios, que nos permitan ser su aliado en todos los emprendimientos que tengan en mente hacer, que nos vean como aliados en todo el reinicio de operaciones después de esta pandemia. Entonces, ese es un tema significativo. Cooperación y confianza creo que eso un poco son palabras claves para salir airosos, victoriosos en este nuevo escenario que nos toca afrontar. Y finalmente, para ir terminando ya, una gran reflexión, una gran lección, una filosofía, una parte de nuestra cultura que estamos construyendo poco a poco también después de este periodo de crisis. Lo rescatamos de un gran líder cooperativista italiano que me tocó ser su alumno, si cabe el término, Luigi Pettinati, director gerente del Banco Cooperativo Casa Padana de Italia. Él siempre me transmitía estas reflexiones. Debemos ser excelentes en hacer cosas nuevas. No repitamos lo que hacen nosotros, hagamos cosas nuevas. Hacer cosas que otros no están haciendo. Y esas cosas nuevas, hacerlas bien. Con esta reflexión termino esta presentación breve respecto a cómo la cooperativa Wiñay Macusani está apostando por vincular el desarrollo, el apoyo, el fortalecimiento de la agricultura familiar de nuestros socios con lo que son las finanzas verdes. Muchísimas gracias y quedo luego a la espera de algunas inquietudes que tengan a bien realizar. Gracias. Muchas gracias, Marco, por la brillante exposición, bueno, de presentarnos lo que están haciendo nuestra hermana cooperativa Wiñay Macusani en lo que es vincular las finanzas verdes con el desarrollo cooperativo, de hacer cosas diferentes. Muy bien. Entonces, a ver, tenemos un problema de comunicación con el siguiente ponente, que es el señor Víctor Chatti. Él va a participar, por favor, por teléfono, porque en su zona tenemos problemas de comunicación con Internet. Permíteme hacer una llamada nomás para que él pueda participar por teléfono, por favor. Aló. Víctor, ¿ya estás en línea? Hola, Víctor. Aló. Hola, Víctor, te escuchamos. Víctor. Sí. A ver, te escuchamos. Mejor te llamo por teléfono. Te escucho entrecortado. A ver, un minutito. Aló. Hola, Víctor. ¿Ahora me escuchas bien?
Muy bien. A ver, señores participantes, vamos a tener nuestro último ponente, que es el señor Víctor Chatti. Él es el gerente general de la cooperativa Los Andes de Cotaruzzi, una cooperativa que nació en una comunidad campesina y una cooperativa muy importante en la sociedad rural y además en toda la región sur del país. Bueno, Víctor nos va a contar toda su experiencia de cómo hacen el financiamiento a comunidades campesinas, a la agricultura familiar y cómo están también teniendo su experiencia en relación al FAEAGRO. Bueno, Víctor, te dejamos por favor en la presentación. Bueno, vamos a hacerlo telefónicamente porque lamentablemente la comunicación es mala. Adelante, Víctor. Muchas gracias a usted y a todos los compañeros. Me hubiera gustado escucharlo completo. He hecho todos los esfuerzos necesarios para estar al tanto con las intervenciones de los compañeros. No ha sido posible y escuchar parte de la exposición de Clever. Desde acá un abrazo, Clever. Él estaba hablando sobre precisamente de comunicaciones, que es uno de los problemas que tiene el campo, el sector rural, ¿no? Y con muchas limitaciones. Y eso es lo que yo también justamente estoy sufriendo, ¿no? Entonces, quisiera un poco más bien comentarles cómo estamos nosotros ahora respecto a FAE Agrario, cómo está nuestra cooperativa, ¿no? ¿Qué cosa ha hecho, qué cosa ha preparado, cómo estamos para aplicar estos fondos, ¿no? Primero nosotros, como ya dijiste también, nosotros nacimos en una comunidad campesina. Nuestra misión es siempre estar al lado de la pequeña agricultura, de las familias que se dedican a la pequeña agricultura. Y la pequeña agricultura en nuestro ámbito es mixta, es propiamente la parte agrícola y pecuaria. Por eso dicen agropecuaria, la actividad es agropecuaria. Mayormente se dedican a eso nuestros socios, ¿no? Que son comuneros, el 90% son comuneros. A ellos nosotros destinamos más del 70% de nuestras colocaciones están allí, más o menos con un promedio de 5 o 6 mil soles como promedio. ¿Y por qué también específicamente hay créditos de 1.000 soles, 2.000 soles, 3.000 soles? Obviamente tenemos créditos también, sobre todo, a cooperativas agrarias son mayores, ¿no? 100.000, 200.000, hasta 2 millones en algunos casos. Pero el promedio es más o menos la pequeña agricultura es 5.000 soles, 6.000 soles, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos eso? ¿Cómo operamos? ¿No? En todo nuestro ámbito están ubicados estratégicamente nuestras oficinas. Tienen varias categorías nuestras oficinas. Una oficina a partir de una agencia, una oficina que tiene facultades para operar con todas las operaciones financieras que hacemos. Otros están facultados solamente para hacer operaciones netamente de colocaciones, otros mayormente o básicamente de información, ¿no? En total, mantén la distancia. Mil perdones, acaba de producirse un corte en la llamada, algo ocurre. Macario. Sí.
tenemos la presentación del video del señor Luis Vargas que iba A a ver, hacerlo presente. A ver, por Ya, favor, lo voy a muéstralo compartir. mientras yo voy arreglando el tema de comunicación con Víctor. Aló, no escuchamos nada. Ratito. ¿Me escuchan ahora? Puedes dejar tu mensaje en la casilla de voz. Bueno, con la disculpa del caso por la parte, por problema de comunicación que lamentablemente no podemos controlar, pues lógicamente nuestro hermano Víctor está en una zona rural alejada. Estos problemas de aislamiento social generan algunos temas que tenemos que superarlo y ojalá en el país, pues lógicamente en el futuro tengamos una mejor comunicación. Bueno, vamos a hacer algunas conclusiones. No sé si tengo algunas preguntas. A ver, si tuvieran algunas preguntas en la sala, a algún ponente, por favor, levanten su micrófono y podrían indicar, por favor, alguna pregunta para Luis, Luis y Clever, si pueden abrir sus videos, por favor. Gracias, Luis. Clever. ¿Tienes la pregunta, Macario? A ver,
Hay una pregunta para Marcos Solís, dice, el futuro son los océanos azules, pero se requiere grandes recursos económicos y ahí está el dilema. A ver, Marcos, no sé si puedes responder esa pregunta. El adoptar una estrategia de océanos azules no es un tema de inversión, es un tema de concepto. O sea, yo, por ejemplo, yo cooperativa, la aspiración siempre de las cooperativas es cómo abro una oficina en una localidad grande en nuestro escenario, como Juliaca, por ejemplo. La pregunta es, ¿eso tiene trascendencia en la vida de las familias de Juliaca? Mi respuesta es no. ¿Dónde nos necesita la gente, los socios? En las zonas rurales, justamente siendo coherentes de nuestra apuesta doctrinaria, filosófica de la cooperación, con la población que menos oportunidades tiene, y esa población justamente recae en la población que practica la agricultura familiar. El concepto de océanos azules no es un tema de inversiones económicas, es un tema de inversión cultural, si cabe el término, porque tenemos que apostar justamente con hacia esa población. No es un tema económico, ¿no? Es un tema de concepto de cómo pensamos o repensamos la construcción de la cooperación, vinculando el campo y la ciudad, que era objeto justamente de mi presentación hoy día. Muchas gracias, Marco. A ver, para Clever dice lo siguiente. A su criterio, las cooperativas y empresas financieras que trabajan en zonas rurales deben tener tratamientos diferenciados. Clever, por favor, tienes. Discúlpeme, estuve con micro apagado. Dice, a su criterio, Clever, la pregunta es para ti, dice, a su criterio, las cooperativas y las empresas financieras que trabajan en zonas rurales, ¿debe tener tratamientos diferenciados? Clever. Ya no está en la clase Ana Clover. Clever, estás en... Ok, creo que Clever ya no está. Bueno, entonces para concluir voy a dar unas reflexiones. Yo creo que Luis Vargas nos ha mostrado una presentación extraordinaria, nos ha mostrado la importancia de las cooperativas, perdón, de la agricultura familiar, y nos ha hecho dos reflexiones importantes. La primera es que las COPAC debemos, para promover la reactivación y el desarrollo de la agricultura familiar, debemos propiciar alianzas estratégicas. Creo que solo no lo podemos hacer. La otra es, hay mucha oportunidad para desarrollar productos financieros innovadores. Yo creo que tanto Clever como Marco nos han mostrado algunos productos que están innovando en esta línea de la reflexión que hacía Luis Vargas. El señor Clever Rojas nos ha dicho que, bueno, las cooperativas que nacieron en el sector rural, yo creo que deben seguirse enfocando en el sector rural, apoyando a la agricultura familiar. El único dilema que hay que resolver es que las cooperativas deben enfocarse en servir y ayudar, pero hay un pero ahí. Tenemos algunos incumplimientos en la regulación de la SBS cuando estas agencias o puntos de atención que ubicamos en zonas rurales para servir y apoyar a los productores rurales, pues lógicamente a veces no son rentables. Entonces lo que creo hay que hacer un poco más de explicación a la superintendencia para entender por qué razón realmente abrimos oficinas ahí. Hay que seguir analizando ese trabajo. La otra cosa que también nos ha mostrado que es importantísimo para poder seguir
ayudando y desarrollando la agricultura familiar, pues la innovación tecnológica es vital para el desarrollo de los productos y servicios en el campo. Por su parte, Marcos Solís nos ha mostrado que hay muchas oportunidades para hacer finanzas verdes en el mundo cooperativo, tanto para las actividades, para poder apoyar las actividades productivas, como para también en la parte de energía solar, transportes, todo lo que realmente necesitan nuestros hermanos productores en el campo y también en las ciudades. También nos ha puesto también como experiencia que hay un tema que podemos trabajar fuerte, es en cómo apoyar a los pequeños productores tanto en la parte de promover el comercio justo como promover el consumo responsable. Yo creo que es un trabajo interesante de Tambo Cooperativo en la experiencia de Wiñay. También nos ha mostrado que hay algunas cosas importantes, por ejemplo, como diferenciarnos de las mismas cooperativas que están ligados más a vender productos financieros tipo bancario, como de las instituciones financieras que están también trabajando en el campo. Lógicamente hay que diferenciarnos. Y ahí nos han mostrado importantes avances sobre lo que es la aplicación de océanos azules. Yo creo que hay trabajos importantes en nuestras hermanas cooperativas que están haciendo, como decimos nosotros, un desarrollo en el sector rural. Es un trabajo que hay que seguir impulsando, trabajando fuerte, y creo que también es una oportunidad interesante para seguir intercambiando nuestras experiencias. Nuevamente, un fuerte abrazo por el Día Internacional de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, con el compromiso de seguir esforzándonos más para seguir apoyando a nuestros hermanos productores de la agricultura familiar y las micro y pequeñas empresas del país. Pero obviamente un feliz día a todos en este esfuerzo. Sigamos como nunca. Es una gran oportunidad. Miremos esta pandemia como una gran oportunidad para poder primero enfocar bien a nuestras cooperativas y segundo seguirla fortaleciendo y desarrollando. Yo creo que la fortaleza, el desarrollo de las cooperativas están realmente, como también han mostrado todos nuestros ponentes en sus brillantes presentaciones, en enfocarse en realmente servir y ayudar al socio. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y un feliz día nuevamente. Un fuerte abrazo. Gracias también. Muchas gracias Luis, Marco, Clever por su presentación. Gracias al ingeniero Macario. A ver si prendemos nuestras cámaras para tenernos en el recuerdo de las nuevas modernidades de la fotografía. Macario, solamente para despedirme, a espaldas mías ustedes ven un par de luminarias, que son la oficina de gerencia de Cooperativa Wiñay Mekusani. En las noches ilumina con energía solar, siendo un poco coherentes con nuestro postulado, de manera un poco demostrativa también. Los socios que vienen decimos, ya estamos avanzando nosotros, apostando por iluminarnos con energía solar. Muchas gracias a todos, un gran abrazo también a la distancia. Listo. Muchas gracias, Marco. Para la fotito. A ver, vamos. Sonrían con la mascarilla. A ver, esperen, porque son varios grupos. Listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, señor Macario, y a todos los ponentes. Excelente las ponencias. Muchas gracias. A nombre de la Cooperativa Ética. Gracias. Gracias, chao. Muchas gracias. A nombre de la Cooperativa Ética Huancayo Junín. Gracias, Ena. Pronto te visitaremos. Muchas gracias. Sí, ahí estamos, Marco. Macario, muchas gracias, Walter. Lucho, muchas gracias. Próxima. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, excelentes temas. A nombre de un integrante del Consejo de Administración Macario. desde Montero, Ayabaca, Piura, Perú. Muchas gracias. Ayabaca, muy bien, Ayabaca. Pronto estaremos en Ayabaca. Macario, lo conocí en Jaén, en una asamblea. De Copal, Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto.